Vive un café con la palabra. Bienvenidos a este espacio en el que podemos disfrutar del texto bíblico hablando Dios a nuestro corazón. El día de hoy, jueves 18 de diciembre del 2025. La palabra de Dios en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad, iniquidad, ¿verdad? Y la primera epístola de Juan fue escrita en un contexto en el que la comunidad cristiana enfrentaba enseñanzas erróneas, algo similar a lo que estamos pasando hoy con la proliferación de personas que se autodenominan apóstoles y ya mismo a lo mejor arcángeles, porque hay mucho apóstol. Pero la falsa doctrina o la enseñanza errónea es un común denominador desde ese tiempo y ahora también. Y especialmente en ese tiempo, el problema era el gnosticismo, que negaba la realidad de pecado y la necesidad de la confesión. Y saben, eso también pasa hoy. Porque a lo bueno se le dice malo y a lo malo bueno. Oye, el pecado, sí, no hay que considerarlo mucho. O el fin justifica los medios. Pero Juan, como apóstol y bajo inspiración divina, Dios hablándole como apóstol real de Jesucristo, él busca reafirmar la verdad del Evangelio y la importancia de la confesión y del perdón. Esto es fundamental en la vida del cristiano. No solo reconocer que ha hecho mal, como hoy dicen, sino una fuerte convicción de pecado, que el Espíritu Santo es el que está redarguyendo su corazón y saber que a Dios hemos ofendido. En la cultura judía, la confesión de pecados era un acto importante que implicaba reconocimiento y aceptación y arrepentimiento. Pero ¿bastaba con eso? ¿Solo con reconocimiento? En ese tiempo, pues nosotros veíamos en la cultura judía, no estamos hablando del cristiano, en la cultura judía, sí, era un reconocimiento de que ha hecho mal. Pero el cristiano es movido por el Espíritu Santo redarguido, que no solo ha hecho mal, sino que ha ofendido a Dios. Y en el Nuevo Testamento, la confesión se convierte en un medio para recibir el perdón divino, lo que refleja la relación entre el ser humano y Dios, además de una evidencia de ser salvos habiendo nacido de nuevo. Solo una persona que ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo mora en el corazón de esa persona y le lleva al arrepentimiento, no solo al reconocimiento de pecado. Este versículo destaca dos atributos de Dios, su fidelidad y su justicia. La fidelidad de Dios asegura que Él cumplirá su promesa de perdón, mientras que su justicia implica que el perdón se basa en el sacrificio de Cristo, quien pagó el precio por nuestros pecados. La confesión es un acto de humildad y reconocimiento de nuestra condición pecaminosa, lo que abre la puerta a la restauración de la relación con Dios que se ha visto perdida por el pecado. La confesión puede verse simbólicamente como un acto de limpieza. Al confesar, el creyente se despoja de la carga de pecado y se presenta ante Dios en un estado de pureza. La limpieza de toda maldad sugiere una transformación completa, no solo del acto de pecado, sino de la naturaleza del creyente. Muestra que es nacido de nuevo. La palabra confesamos proviene del griego homologeo, que significa decir lo mismo o acordar. En ese contexto, pues implica que el creyente está de acuerdo con Dios
sobre la naturaleza del pecado y empieza a aborrecer el pecado. Como lo decía el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿hasta cuándo estaré en este cuerpo de muerte? La palabra perdonar proviene de afiemi, que significa dejar ir o soltar, indicando que Dios libera al pecador de la culpa y de la condena. En la vida diaria, un creyente puede experimentar la carga del pecado y al confesarlo a Dios encuentra paz y restauración. Esto puede ser similar a una relación humana donde el reconocimiento de un error, pecado, al pedir perdón, lleva a la reconciliación. La fidelidad de Dios se puede ver en la vida de personajes bíblicos como David, quien a pesar de sus pecados encontró perdón al confesar sus faltas. Lo leemos en el Salmo 51. Y en este texto que estamos mirando en 1 Juan 1:9, por lo tanto, no solo es un llamado a la confesión, sino también una afirmación de la naturaleza de Dios como perdonador y restaurador. Es un faro de esperanza en medio de la realidad de nuestra humanidad. A menudo nos sentimos culpables, avergonzados o incluso desanimados por nuestros errores, que son pecado, no son simples errores. Y pensamos que no merecemos el perdón de Dios. Dios, a través del apóstol Juan, nos recuerda algo fundamental. Dios no espera que seamos perfectos para acercarnos a Él. Debemos ser honestos, confesar el pecado y apartarnos de Él. Será para que podamos alcanzar misericordia, como dice el libro de Proverbios 28:13. En respuesta a esa honestidad, Dios actúa con dos atributos de su naturaleza, fiel y justo. Es fiel a su promesa de perdonar y justo porque el perdón no es un favor caprichoso, fue pagado por medio de la muerte de Jesús en esa cruz. Entonces, cuando nos perdona, también nos limpia de toda maldad. No solo nos quita la culpa, sino que nos restaura y nos hace nuevos. Debemos preguntarnos, ¿cuándo fue la última vez que nos acercamos a Dios con honestidad, sin ocultar nada? Dios nos invita a hacerlo hoy, en este texto. No hay pecado demasiado grande, ninguna vergüenza demasiado profunda que el amor de Dios no pueda alcanzar y sanar. Meditemos en cómo aplicar esta verdad a nuestra vida diaria y que sea de bendición para nuestro diario vivir. Y con esto nos despedimos hasta la próxima. Vive un café con la palabra, si así el Señor lo permite. Hasta pronto.